Hay un tipo de silencio que solo existe en casa. No es el silencio del aburrimiento ni el que suena vacío, sino el que huele a seguridad. Es ese momento en el que escuchas el zumbido lejano del refrigerador, el suave tic del reloj, y te das cuenta de que, por una vez, nadie te necesita en ningún otro lugar. No es soledad, es paz. La mayoría de la gente no lo entiende. Ven a alguien que ama quedarse en casa y piensan que es antisocial, retraído o que tiene miedo del mundo. Pero para algunas personas, el hogar no es una huida de la vida. Es el único lugar donde realmente pueden respirar. Porque allá afuera, en el ruido de la comparación constante, la presión y la actuación se pierden. En casa, vuelven a encontrarse. Tal vez empezó cuando eran más jóvenes, en el aula, en el autobús, en la multitud, lugares llenos de ruido y caos. Para algunos, esos espacios eran pruebas de supervivencia. Había que hablar más alto para ser escuchado, fingir más para ser aceptado y sonreír más para parecer bien. Entonces, construyeron un mundo interior, un mundo más suave, más lento, más compasivo. Así el hogar dejó de ser un lugar físico y se convirtió en un refugio. Los psicólogos dicen que las personas que aman estar en casa suelen tener una alta sensibilidad a los estímulos externos. Su cerebro procesa el mundo con más intensidad. Luces brillantes, sonidos fuertes, demasiada conversación. Todo puede sentirse como una avalancha. Por eso el silencio del hogar no es evitación, es equilibrio. Es el sistema nervioso diciendo, aquí puedo descansar. Pero no se trata solo de sobreestimulación. Hay algo más profundo, casi espiritual. El hogar es el único sitio donde podemos quitarnos la máscara, la versión social de nosotros, la que sonríe por reflejo, la que sabe qué decir, cuándo reír, cómo encajar. Esa versión se disuelve cuando la puerta se cierra detrás. Lo que queda es lo auténtico, el ser sin filtros, sin esfuerzo, que simplemente existe. Es curioso cómo alguien puede pasar el día rodeado de personas y sentirse invisible, pero al llegar a casa, sentado junto a una ventana con una taza de té, finalmente sentirse visto por sí mismo. Esa es la magia silenciosa de la soledad. No es aislamiento, es intimidad, pero con el alma. Vivimos en una cultura que romantiza la extraversión. Celebramos a los que siempre están ocupados, visibles, haciendo, publicando, actuando. Tratamos el silencio como sospechoso y la quietud como pereza. Pero hay un poder tranquilo en quienes saben estar solos sin sentirse solos, porque han aprendido que la plenitud no siempre se encuentra en el ruido. A veces vive en las pausas. Existe un viejo dicho: si no vas hacia adentro, te quedas sin nada. Para quienes aman quedarse en casa, ir hacia adentro no es evasión, es alineación. Es su forma de procesar emociones, recuperarse del exceso y reconectar con lo real. Piénsalo, cuando estás siempre rodeado de gente, tu identidad se fragmenta. Te conviertes en una versión distinta de ti mismo para cada público. Pero cuando estás en casa, solo hay una audiencia que importa: tú. Claro, hay una línea delgada entre la soledad y el aislamiento. Incluso las almas más introvertidas necesitan conexión. Pero aquí está el paradoxo. Quienes aman estar en casa suelen tener vínculos más profundos, no más superficiales, porque no desperdician energía en conexiones vacías. Buscan el tipo de relación en la que el silencio se siente cómodo, donde puedes compartir horas sin llenar el aire de palabras. Es presencia, no actuación. Los estudios sobre la soledad revelan algo fascinante. Las personas que pasan más tiempo a solas tienden a mostrar mayores niveles de creatividad e inteligencia emocional. No porque sean más inteligentes, sino porque son más reflexivas. Procesan sus sentimientos en lugar de ahogarse en ellos. Observan sus pensamientos en lugar de huir de ellos. En esa quietud surgen ideas, aparece la claridad y las heridas emocionales comienzan a sanar en silencio. Piensa en tus mayores revelaciones. Probablemente no llegaron en una fiesta ni en un café ruidoso, sino en la ducha, en tu habitación o durante un paseo tranquilo.
Ese es el poder oculto de quedarse en casa. Da al alma el silencio que necesita para hablar con claridad. Sin embargo, muchas personas que aman estar en casa sienten culpa por ello. Creen que se están perdiendo algo, que la vida ocurre en otra parte y que no logran alcanzarla. Las redes sociales empeoran esa sensación. Las fotos interminables de fiestas, viajes y sonrisas hacen que los hogareños crean que están haciendo algo mal. Pero la verdad es que el escaparate de las vidas ajenas no muestra la realidad. Todos buscan paz, solo que para algunos la paz se parece a quedarse en casa. Hay algo profundamente humano en necesitar un lugar para detenerse, pausar y reiniciar. En tiempos antiguos, los monjes se retiraban a las montañas o a las cuevas. Hoy lo hacemos en dormitorios, rincones de lectura o pequeños apartamentos llenos de plantas. Es el mismo impulso, volver a la quietud después del caos. El hogar es el templo moderno. Y la psicología lo explica. Cuando estás en casa, tu cuerpo entra en un entorno de baja amenaza. Disminuye la producción de cortisol, la hormona del estrés, porque no hay necesidad de defenderse ni de rendir. Por eso tus pensamientos fluyen mejor en casa. Por eso, cuando estás solo, a veces te invade una emoción inesperada. Tu guardia baja y lo que reprimiste sale a la superficie. Es sanación disfrazada de silencio. Pero no todos lo entienden. Algunos dirán, deberías salir más, estás desaprovechando tu vida. Lo que no ven es que quedarse en casa no es no hacer nada. Algunas de las transformaciones más significativas suceden ahí. Leer, reflexionar, escribir, soñar, son revoluciones silenciosas tras las puertas cerradas. Las personas que aman estar en casa no huyen del mundo, se preparan para él. Se recargan, se reconstruyen, se reencuentran, y cuando salen, traen calma en lugar de caos. También hay un consuelo psicológico en la rutina. El cerebro ama la previsibilidad porque reduce la ansiedad. Saber dónde está todo, sentir familiaridad con el entorno, relaja la mente. Para quien ama su hogar, esa previsibilidad se vuelve sagrada. No es monotonía, es regulación emocional. Cada objeto, cada pequeño ritual, encender una vela, preparar el mismo café, le dice al cuerpo, ahora estás a salvo. En un mundo que idolatra la productividad, ese tipo de quietud parece rebeldía. Nos enseñaron que para valer hay que hacer, mostrar, producir, pero quienes aman su hogar desafían esa idea en silencio. Demuestran que el sentido no siempre nace del movimiento, sino de la pausa. De estar tan enraizado que notas la lluvia golpeando el cristal, el brillo del sol en la pared, la forma en que la luz se mueve sobre el suelo. Es una felicidad más lenta, pero más real, que no necesita testigos. Algunos nunca entenderán ese tipo de plenitud. Para ellos, el silencio es pesado y la soledad un castigo. Pero para los que aman su casa, el silencio no es vacío, es música. Es el sonido de finalmente ser suficiente. Hay un hermoso paradoxo en las personas hogareñas. A menudo las llaman frías o distantes, pero la verdad es que sienten demasiado. Cada conversación, cada ruido, cada mirada las toca profundamente. Y cuando el mundo se vuelve demasiado fuerte, no huyen, se protegen. No es miedo a los demás, es amor propio. Puedes saber mucho de alguien por cómo cuida su espacio. Algunos hogares están llenos de luz y música, otros de penumbra, mantas suaves y el aroma del café. Cada casa es un espejo del alma que la habita. Los silenciosos crean calor, los soñadores, confort, los pensadores, orden. Dentro de esas paredes construyen universos invisibles. La investigación muestra que quienes pasan más tiempo a solas desarrollan más empatía, originalidad e imaginación, porque la soledad les da libertad para escuchar su voz interior sin interrupciones ni juicios. Cuando estás rodeado de gente, tus pensamientos se adaptan. Piensas en el idioma del público. Pero cuando estás solo, tus pensamientos se revelan en su forma pura. Ahí nace la creatividad. Piensa en los grandes artistas, escritores, filósofos. Muchos amaban la soledad,
no por desprecio a la compañía, sino porque necesitaban espacio para pensar y sentir. Virginia Woolf escribió: una mujer necesita dinero y una habitación propia para escribir. Pero eso aplica a todos. Todos necesitamos una habitación propia, real o simbólica, para entender quiénes somos. Las personas que aman quedarse en casa han comprendido que el mundo exterior no las define. No necesitan ruido para sentirse vivas, ni atención constante para sentirse valiosas. Porque cuando pasas suficiente tiempo contigo mismo, dejas de buscar aplausos y comienzas a construir paz. Por supuesto, la soledad puede ser desafiante. Cuando desaparecen las distracciones, los pensamientos se vuelven más fuertes. Y eso puede incomodar. Pero quienes abrazan ese silencio descubren algo poderoso. La paz no es ausencia de pensamiento, sino aceptación. Aprenden a sentarse con sus emociones, a observarlas sin huir. Esa es la madurez emocional en su forma más pura. La psicología lo confirma. Sentirse cómodo en la soledad es uno de los mayores signos de autoconciencia. Quienes disfrutan su propia compañía tienen una identidad más estable, dependen menos de la aprobación ajena y se guían más por valores internos. Porque tras suficiente silencio, aprendes a distinguir tu voz de todas las demás. Así crece la sabiduría. Y no es que quienes aman su casa nunca se sientan solos. Claro que sí, pero su soledad tiene profundidad. No es un vacío, es un anhelo de conexión real, no superficial. Prefieren estar solos antes que rodeados de personas que los hacen sentir invisibles. Eso no es arrogancia, es discernimiento. Y cuando encuentran a las personas adecuadas, aman con calma, con cuidado, con totalidad, porque saben el valor de la energía. Dan atención con intención, cariño con delicadeza y confianza con tiempo. Por eso sus relaciones duran, están hechas de profundidad, no de ruido. A veces, las personas se enamoran del hogar no por paz, sino por cansancio. Cansancio de ser malinterpretadas, de tener que actuar. Para ellas, el hogar no es evasión, es recuperación. Los psicólogos lo llaman descompresión emocional. Cuando llegas a casa y solo quieres acostarte, sin hacer nada, eso no es pereza, es tu cuerpo exhalando por fin. Ha pasado el día conteniendo emociones, cuidando apariencias, regulando reacciones. Cruzar la puerta y soltarlo todo no es debilidad, es sanación. Las personas hogareñas suelen ser altamente empáticas. Absorben el estado emocional de los demás como esponjas, notan los tonos, los gestos, las vibraciones. Es un don, pero también un peso. Necesitan retirarse para recargarse, y cuando vuelven al mundo, lo hacen más tranquilos, más amables, más claros. Al final, quedarse en casa no es solo una preferencia, es un ritmo del alma. Algunos nacen para la velocidad y la interacción, otros para la calma y la reflexión. Ninguno es mejor. Son distintas formas de ser humano. Pero como la sociedad aplaude el movimiento constante, los callados creen que algo anda mal en ellos. En realidad, solo vibran en otra frecuencia. Y en eso hay belleza, porque el mundo necesita a ambos. Los que corren y los que observan, los que hacen ruido y los que escuchan su significado. Quizá por eso tantos artistas, pensadores y escritores se sienten más vivos en casa. No huyen del mundo, tratan de sentirlo más profundamente. Transforman la soledad en arte, la quietud en claridad, el silencio en creación. Sus hogares son extensiones de su mente. Cada detalle tiene intención, cada rincón guarda memoria. Pero incluso para quienes no crean arte, el principio es el mismo. El hogar es donde procesamos la vida, donde ordenamos las emociones no expresadas, donde volvemos a nosotros mismos. Ese regreso, ese volver al propio centro, es una de las mayores necesidades humanas. Porque por lejos que vayamos, todos necesitamos un lugar seguro donde dejar el peso y simplemente ser. Para algunos, ese lugar está en las personas. Para otros, en el silencio, en 4 paredes y una luz cálida. Hay algo sagrado en quienes eligen la quietud sobre el espectáculo.
Hace falta valor para decir no al ruido, para dejar de buscar ser visto y encontrar sentido en la invisibilidad, porque en ella regresa la autenticidad. Empiezas a vivir no para impresionar, sino para sentir, y las paredes que parecían límites se vuelven alas. Esa es la psicología secreta de quienes aman quedarse en casa. No huyen de la vida, la abrazan de otra forma, la notan, la sienten, la honran con un ritmo más lento. No se alejan del mundo, crean una versión de él que vuelve a ser humana, una versión donde el corazón puede respirar. Y cuando salen, traen algo raro, energía tranquila. No suman al ruido, llevan silencio como un regalo, porque una vez que encuentras la paz en la soledad, dejas de buscarla en el caos. Dejas de pedir que otros te hagan sentir en casa, porque ya la llevas dentro. Así que si eres de los que aman quedarse en casa, no te disculpes por ello. No dejes que el mundo te convenza de que la paz es pereza o que la comodidad es debilidad. No te estás perdiendo nada, te estás encontrando. Estás haciendo el trabajo interno que muchos no logran ni notar, y ese trabajo, silencioso e invisible, es el que transforma todo lo demás. Porque cuando el mundo se siente incierto y todos buscan sentido, los tranquilos ya lo encontraron, no en la multitud ni en el ruido, sino en el ritmo suave de los días comunes, en la luz de la mañana, en el sonido de la lluvia, en tu propio corazón latiendo en la calma de una habitación que, al fin, se siente tuya. Esa es la belleza. El hogar no es un edificio, es el reflejo de la paz que conquistaste, un santuario hecho de paciencia, presencia y autenticidad. Es donde te encuentras contigo una y otra vez, hasta que un día descubres que nunca estuviste solo, solo estabas volviendo a casa.